Esto es el tercer piso de Librería Proteo. Evidentemente, el tercer piso no solo es la tercera planta o tercer piso de Proteo, sino es el nombre del proyecto que, que capitalizo, que organizo para esta librería, un poco homenajeando digamos, a todos los socios, a todas las personas que han venido a lo largo de los 53 años que tiene la librería y después a la propia historia de la librería, que como sabéis, hace un par de años, ahora en mayo, el 6 de mayo, se cumplirán 2 años que ardió y se quemó. Entre otras cosas, lo que quedó absolutamente devastado fueron la segunda y la tercera planta. Entonces, estar aquí, renacer, bueno, pues tiene mucho que ver con el nombre de Proteo, Prometeo, el fuego que se regaló a los dioses, el dios de las transformaciones, como era Proteo, el hijo de Poseidón. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Que seguramente serán personas muy leídas y sabrán precisamente de Ovidios y de todas las mitologías. Eh, en este proyecto que se llama El Tercer Piso, bueno, mi nombre es Héctor Márquez, yo soy periodista cultural, activista, gestor cultural, un tío que no se puede estar quieto. Y, y ya tengo unos cuantos tiros pegados y sobre todo, mira, aquí viene Diego, que es el librero fan de Ediciones Fantasma, que tenemos de Hola, todo. Diego. Eh, como decía, me encargo de montar cosas y aquí este proyecto son una serie de actividades en torno al mundo de los libros y la lectura. No necesariamente la literatura, pero sí el mundo de los libros. Como todo está en los libros, como decía la canción, pues aquí se hace de todo. Ponemos películas, hacemos mini conciertos, Tiny Desk, que se dice ahora aquí entre libros, hacemos talleres, hacemos concursos, hacemos clubes de lectura, hacemos viajes, hacemos bla, 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 hacemos lo que se nos ocurra. Y todo alrededor del mundo de la lectura y de los libros, porque prácticamente, pues nada, no se puede hacer otra cosa en una librería. Particularmente, yo no solo eché los dientes en una librería y mis padres trabajaban, no eran editores propiamente dicho, pero eran los delegados en Andalucía de una editorial. Yo tenía la cuna al lado de montañas de libros. Eh, fui, fui un chaval precoz y aprendí a leer y a escribir muy rápidamente y encima a entrar para llevar los libros de la editorial de mi padre, que eran de idioma, eh, cuando en España, ya tengo unas edades, en España se empezaban a aprender idiomas y eso era molón, porque venían turistas y todas esas cosas. Entonces, para mí las librerías son un espacio absolutamente romantizado, el lugar donde suceden las cosas, el lugar donde por primera vez uno siente que lo tratan como un adulto, el lugar donde encuentra secretos perdidos, donde ve cosas de las que antes no se hablaba. Ahora todo parece estar a golpe de un clic, o en la web normal o en la deep web, pero siempre se llega. Antes no era así. Antes todo eso suponía una experiencia. Y el único lugar donde te lo encontraba era en los libros. Ahora creo que sucede una cosa parecida, pero por acumulación, más que por escasez o censura, que la hay de otra manera. Como decía, aquí se ocupan, en este proyecto del tercer piso, nos ocupamos de los distintos aspectos que tienen que ver con el mundo de los libros. Uno, el fundamental quizá, porque siempre se pone el foco en los autores, es quizás quienes están detrás, quienes propician que los autores puedan publicar sus libros. Aunque es cierto que existen autores que hacen autoediciones y más que nunca. No cabe ninguna duda que la historia de la literatura y de los grandes nombres que nos han guiado detrás de cada artista, no solo hay una gran mujer, sino hay una gran editora o un gran editor. Eh, y aquí estamos con los editores en este ciclo que llamamos como las memorias del gran editor, la primera parte de las memorias del gran editor argentino, Mario Muchnik. Lo peor no son los autores. Los puntos suspensivos venían a decir después de leerte las memorias, anda que nosotros no somos nadie, los editores. Pero hoy estamos aquí con dos editores eh, que se llaman a sí mismos Ediciones Fantasma, que tienen un poco de fantasma, además es una palabra que aquí venimos a reivindicar un poco, ¿no? Porque aquí fantasma se dice a la gente de la que no te puedes fiar.
Pero el fantasma de todavía, el fantasma de verdad, el fantasma de Canterville, de las cadenas, el espectro, eso tiene mucha categoría. Yo creo que estamos más en esta cosa, en las apariciones, en lo que sucede, en lo que no. Ellos empezaron en Almería, son Elena y José Antonio, y se trasladaron a Málaga hace unos años. Y bueno, como yo realmente los conozco desde hace poco, nos asaltamos después de una sesión aquí y nos caímos bien. Digo, pues veniros aquí porque tenéis cosas que contar. Vamos a hablar de algunos de los libros que han hecho, de toda la peripecia que significa editar, de cómo a alguien se le ocurre meterse, como se dice aquí, ¿para qué te metes en nada? Porque si publicar es complicado, lograr que tus publicaciones lleguen a los lectores adecuados es más complicado todavía, y más con el berenjenal que hay, y más porque yo a ella le pincho y le digo, a ver, déjame el WhatsApp porque yo envío todas las cosas por WhatsApp. No usamos WhatsApp. Pero bueno, no, es que no tengo smartphone, tengo uno de estos de antidiluviano, tampoco tiene tanto tiempo. Mira, aquí está, vamos a hacer la Oda al Alcatel, que se llama. Esta es la versión moderna, ¿no? Sí, sí. Esto de aquí a nada aguanta, es vintage y vale un dineral. Todavía lo hacen. ¿Todavía los hacen? Sí, ese es del año pasado. Fíjate. Bueno, pues esas cosas. Y claro, yo que me veo obligado para llevar a cabo a tirar de todo aquello que me molesta profundamente, porque vivir pendiente de esto te convierte en esclavo absoluto. Pero también está claro que es el lugar donde se están produciendo, oiga que yo vendo, oiga que yo compro, oiga que yo promociono, oiga que yo escribo, oiga que me lean. En este mundo donde hay tan pocos lectores, que es una de las cosas que años mediante, al volver a este nuevo modelo de lo que son las librerías ahora, después de tantos años, me doy cuenta que todo ha cambiado, que las editoriales no eran lo que yo conocí cuando pequeño, que las librerías no se parecen en nada a lo que yo conocí cuando pequeño, que las librerías han terminado siendo, en el mejor de los casos, elegantes rehenes de las distribuidoras grandes y de las grandes editoriales, que deciden lo que hay y lo que no hay, que para tener un libro de ellos aquí tienes que tener básicamente todo lo demás de los otros aquí, quieras tenerlo o no quieras tenerlo. Eso es como funciona hoy el negocio, y llamarle negocio, yo creo que es un poco aventurado de las librerías, porque negocio habría que ponerle, entre comillas, mal negocio. Yo, como soy un agente, eso puedo decirlo. No obstante, aquí se vive y se sigue viviendo de la venta de los libros. Es lo que se hace. Esto lo hacemos para que la gente venga a las librerías, tome conciencia y sepa lo que hay, y que no solo tengamos como modelo, digamos, de promoción, pues eso, los WhatsApp, el Instagram y todo ese tipo de historias. Vamos a ir al origen. Año 2013 creo que es, más o menos, antes. Aproximadamente. Bueno, yo sí quería que José, porque surge un poco de casualidad. Yo, como tú decías, soy una persona que no puedo estarme quieta, claro. Y doy aquí con una persona muy, muy inquieta ahí también por dentro, ¿no? Nosotros nos conocimos después del 15M y teníamos unas inquietudes ahí políticas y sociales afines. ¿Soy hijos del 15M? Bueno, no. Bueno, de los que llegaste, de los que creíste en el 15M, no. De los que dio el subidón en el 15M. Él no, él venía de antes. Vale, tú ya venías subido. Vale. Y entonces tenemos que agradecer al Grupo Surrealista de Madrid, compañeros que ahora comentaremos uno de los libros favoritos, que José publica una pegatina con una reflexión en uno de sus boletines, y entonces le dan para distribuir. Entonces nosotros comenzamos como lo que se llama distri en el ámbito libertario, que es una distri. Vale, tú me lo explicas todo, porque yo... Ya a mí cuando me llegó el 15M, yo ya tenía la ceja por aquí, da 3 vueltas, claro. Y me acuerdo haber dicho, digo, te voy a hacer una predicción a mi pareja de entonces, que decía, se va a revolucionar todo. Digo, no, te voy a hacer una predicción. ¿Te acuerdas de la foto de Stalin? Va a pasar esto, y hasta... Qué joyo eres, qué saborío eres.
el viejo por diablo, más allá de... Bueno, las distris no vienen del 15M, las distris vienen del Vienen de movimiento antes. anarquista más Ok, clásico, ok. y precisamente hablan de eso, de distribuir ese material prohibido, ninguneado, ocultado, y que promueve una sociedad distinta a esta que nos está comiendo con patatas. Y bueno, pues entre ellos, pues José escribió una cosa que le distribuyeron que le publicaron los compañeros del Grupo Surrealista de Madrid, y nosotros empezamos pues a llevar esos ¿Erais estudiantes todavía o ya estabais con ya... las carreras recién acabadas? No, yo llevaba ya trabajando 15 años. Vale. Tú llevas trabajando 15 años. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 45. Ah, bueno. Es que empecé de profe con 24. Te conserva bien. La anarquía libertaria es bueno para la salud. Entonces, bueno, os conocéis ahí en un grupo surrealista de Madrid, que no sé de dónde viene, o sea, ponerme en contexto. Yo no sé nada. Cuéntale tú concretamente. Bueno, el Grupo Surrealista de Madrid es uno de tantos grupos surrealistas que hay por el mundo que reivindican a los primeros grupos surrealistas de Breton en París, etcétera, y que intentan ir un poco más allá. Uno de los más conocidos es el de Chicago, pero hoy en día en prácticamente todas las capitales importantes de Hispanoamérica y Europa, efectivamente, tienen un grupo surrealista o un grupo más o menos afín. Ellos, además del surrealismo, beben también mucho del situacionismo de Guy Debord y de mayo del 68. Y bueno, intentan llevar la poesía a otras partes. La poesía por otros medios, del que hablaremos ahora cuando hablemos de poesía. Pues un poco como hacían los mismos surrealistas, ¿no? Con lo onírico, con lo automático, etcétera. Sí, y también como los situacionistas ya a un nivel social. Claro, eso es algo que me parece interesante en la medida en que, evidentemente, sabemos cuándo se forma el grupo surrealista, cuándo realmente producen un gran impacto, que sigue hoy todavía en toda la conciencia cultural e ideológica también europea. Pero lo interesante de muchos de estos movimientos es que te das cuenta que al cabo del tiempo son asimilados antes de que terminen de ser por la cultura dominante, antes de que, digamos, haya sido asimilada la intención original que les movió. Es decir, aquel intento anarcoide que tanto previamente antes los dadaístas u otros grupos alrededor también se movían. Es decir, hoy en día el surrealismo está dentro de, digamos, todos los movimientos al margen del mainstream que de alguna manera pretenden hacerle grieta. ¿Me explico? ¿Sí? Es un punto de vista. Claro. Uno de ellos, vale. Claro, bueno, vosotros os encontráis. Os encontráis en un... Nosotros nos encontramos en un recital de poesía. Ok. Y a partir de ahí pues empezamos a hablar de esos movimientos afines. No, en Almería. Ah, en Almería. Él es almeriense, yo soy malagueña. Okay. Residimos en Almería durante muchos años. Entonces, precisamente lo que comenzamos es como Distri decía, llevando los materiales de otros compañeros. Nos damos cuenta de que en Almería no había una serie de materiales que nos parecían interesantes, y entonces empezamos a movernos por distintas ferias del libro anarquista, por distintos encuentros con compañeros a lo largo de todo el territorio español, y empezamos a crear una colección de libros que nosotros distribuimos, pero no como las distribuidoras habituales grandes, sino como simplemente el concepto original de distribución. Poner en llevar contacto una cosa en lugar unos libros que son interesantes a otras personas. Entonces, cuando aterrizamos aquí en Málaga por circunstancias de la vida, en 2019 de nuevo, pues decimos, bueno, teníamos un proyecto hace ya muchísimo tiempo, que era el primero que iba a salir, que ha salido uno de los últimos, que era Maternidad y Crianza, de Tania Galvez San José. Teníamos, ya en Almería empezamos con el Retales, escrito por José e ilustrado por Paulo Díaz, de México, por una conexión fantasma, porque ellos eran Ediciones Fantasmas México, y hablamos por redes, y aunque no tengamos smartphone, tenemos redes, y conectamos con... Por ahí se empieza, por ahí se empieza. Yo tuve un iPhone. Tuve un iPhone, el primer, de los primeros iPhones. Tú eres una renegada. Yo soy una renegada. Es que cuando lees esto te das cuenta de muchas cosas. Claro. Estamos. Y luego ya pues empezaron a surgirnos propuestas, unas tan importantes como la de Antonio Orihuela, por ejemplo, y dijimos, tenemos que lanzarnos. José dijo no, y yo dije sí.
Y aquí estamos. Claro, entonces hemos pasado de buscamos el espacio, buscamos al público, actuamos más o menos de vinculante, ¿no? De algo que conocéis o que otros dan a conocer, otros similares, para buscar las personas que puedan, o por los espacios donde puedan haber personas que puedan estar interesadas, decir, vale, editorial, ya montamos editorial con todas sus hechuras, ¿no? Habéis hecho entonces desde el año, estáis en Málaga desde el 17, 19. Desde el 19, o sea, os pilla toda la pandemia. Llegamos y nos llegáis, os asentáis, decís qué bonita es la playa, qué bonito el lugar. No sé dónde estáis viviendo. Aquí en el centro. Aquí en el centro. Bueno, qué bonito el centro y el apagón. Y luego fue qué bonito el centro vacío. Sí. Pero por aquí no salieron jabalíes, ¿no? Claro, no son las limitaciones del centro histórico. Empezáis ya a contactar y a que contacten con vosotros una serie de autores. Había algunos, como tú decías, aunque no salga el primero, te vamos a dejar a ti, porque para eso tú estás aquí, y ya hablamos de la poesía, que te va a encargar entero. Aunque este ha tardado en salir, publicado, decías que este era el que estaba al principio. Y me interesa sobre todo, también por el tema. ¿Quién es Tania Galvez San José y qué cuenta? Bueno, lo dice realmente el título, ¿no? Interferencia sobre el discurso dominante en la referencia a la maternidad y a la crianza. ¿Pero quién es la autora? ¿De dónde sale? Tania Galvez San José, bueno, ella estudió comunicación en Madrid, ha participado como realizadora y documentalista, ella trabaja para la UNED, dentro del CEMAD, me parece que se llama, Centro de Estudios Audiovisuales, y una serie de documentales que dentro de lo que son los ámbitos de maternidad consciente y crianza respetuosa están como paradigmas, ¿no? Sobre el parto respetado, la violencia obstétrica y una serie de cuestiones que enlaza con la biología, la fisiología, la neuropsicología, ¿no? En el estudio de cómo afecta tanto al bebé como a la madre, pues todos esos artefactos médicos y técnicos que no posibilitan que el cuerpo se comporte de manera natural, ¿no? Entonces ella, a partir de su experiencia de maternidad, también publicó un libro que se llama Bebés sin pañales, nuestra experiencia, con la editorial Manuscrito, no, creo que sí, ¿no? Sí, Manuscrito. Pues empieza a escribir, ella es investigadora, es una investigadora bastante concienzuda, a escribir y a investigar acerca de cuestiones como de dónde viene eso de dejar a los bebés llorar, por ejemplo, del método Stivil, que ha hecho tanto daño, de dónde vienen las técnicas habituales en neonatología de la episistomía por defecto, de llevarse a separar al bebé de la madre, una serie de cuestiones que ella empieza a investigar y a documentar y a que a nosotros nos parece muy interesante. Ella publica todo eso, primero estaba en redes, luego ya se fue de redes también, en un blog que se llama Las Interferencias, por eso también el juego de palabras. Claro, el libro tarda en realizarse porque la conocimos cuando tenía su primer hijo, ahora tiene 4, nosotros también hemos estado en estas mudanzas de las que hablábamos, y porque realmente trasladar el lenguaje bloguero a un lenguaje en un libro es complicado, sobre todo porque ella, ya os digo, es una investigadora súper documentada y todo eran enlaces. Entonces, y esto pasa en los lenguajes pie de página, nota a pie de página, sin que se convierta en un dolor para los ojos. Eso fue gracias. Claro, hubo que hacer una selección y una limpieza. Había vídeos que lógicamente no puedes poner Esto ahí. es una cosa interesante que me gustaría además, que supongo que lo mismo os lo había encontrado en otras ocasiones cuando empieza Internet, cuando empiezan todas esas herramientas, cuando surgen los blogs originalmente igualan a todo el mundo. Es decir, no existe una gradación, no hay los que te ponen en el escaparate y tal, depende de lo que tú los movieras, y no había tantas redes paralelas para tú publicitar lo tuyo, quitando Twitter, y el que se metía en Twitter ya pasaba de su blog normalmente y esas cosas. Sí me da la sensación, te digo también como lector y persona, que hubo un material fantástico en esos años que permitía a alguien, pues de alguna manera expresar todo lo que había investigado, lo que le interesaba, sin limitaciones de tiempo, de espacio, utilizando todas las herramientas del hipertexto que entonces se ponían a circular, que se crearon blogs más que interesantes, pero que han pasado nada y ya aquello es un cementerio de elefantes directamente.
Y vosotros estáis yendo un poco allí a decir, claro, también como una labor ideológica de lo que supone Ediciones Fantasma. Nos parece que el discurso de Tania es súper importante, ya te digo, está en la base desde por qué en el tercer mundo hay sobrepoblación cuando tenían un método, bueno, tenían y tenemos todos, un método de autorregulación de la natalidad, y por qué ahora la gente dice que la especie humana es invasora y que somos demasiados, cuando nuestro cuerpo se autorregula de manera natural, ¿no? Y es precisamente la introducción de la leche y biberón, que hacen en el tercer mundo, una serie de cuestiones muy, muy interesantes para comprender cómo funcionamos, que Tania está investigando ahí y que teníamos que sacar en papel. No, que además empezáis, digamos, desde el principio, quiero decir. Cuando nacemos, no sé si tenéis preparado alguno sobre toda la cultura y el negocio del morir, que también tendrá su interés. Gervas y Mercedes hablan de pues ya eso lo tenemos también. aquí. Bueno, el último capítulo de ese libro, del proceso médico que expropia la salud, es bastante interesante, escrito desde el punto de vista de dos médicos, ¿cómo se dice?, de medicina primaria. De atención primaria. Atención primaria, sí. Eso, atención primaria. Y que han investigado mucho y que además tienen experiencias que van intercalando dentro de sus reflexiones en el libro, que ahí sí que abarca todo, desde el nacimiento hasta el final. O sea, esto es precisamente esto es una puesta en valor de lo que se entiende ahora mismo como medicina alopática, que en realidad no tiene nada que ver con el procurar la salud del enfermo, sino el intentar generar una sociedad crónicamente dependiente de toda la industria farmacéutica, ¿no? De eso vienen a hablar de la medicina humanista, de fijarse en la salud y no en la enfermedad, de que el paciente no es un cliente y de todas esas cuestiones como pruebas rutinarias innecesarias que lo que hacen es crear más enfermedad, desmontan una serie de mitos. Precisamente Mercedes tiene un libro publicado también sobre el encarnecimiento médico sobre la mujer, ¿no? Y todas las cuestiones relacionadas con las revisiones ginecológicas, etcétera. También hay otro aspecto muy interesante en el que hablan de las personas en la salud mental, ¿no? Y cómo los tratan en los hospitales, personas que son esquizofrénicas o que tienen problemas de salud mental y se les trata como si fueran casi delincuentes, se les atan, Entonces hacen reflexiones muy interesantes acerca de, dentro de lo que es el sistema médico que ellos trabajan, la medicina alopática, atención primaria, medicina pública, ¿no? Pues como algunas personas, lo que es la estructura, muchas veces jerárquica, y hay que pensar una serie de cosas. Ellos, la mayoría de sus publicaciones, que también tienen en un equipo de investigación, equipo CESCA, y están llevando a distintos congresos. Ellos, bueno, aparte de haber sido formadores en Estados Unidos, aquí en España, a sus residentes les recomiendan también una serie de publicaciones que vienen a reflexionar sobre todo eso. Como siempre estamos hablando de lo mismo, de gente que evidentemente todos tenemos que vivir porque no hay ninguna posibilidad de hacer algo, o muy poca, fuera del sistema, pero no necesariamente dentro del sistema, digamos, que va generando y te va engullendo cada vez más. Hay un tema que siempre está, es decir, cuando alguien toma conciencia por primera vez y se da cuenta que el rey está desnudo, ya no puede volver a imaginar que el rey está vestido. Yo creo de todas maneras que todos los puntos de vista generan también sus propias quimeras, sus propias percepciones distorsionadas, y que tiene uno para sobrevivir de alguna manera o para no creerse que se está engañando. Eso tiene que estarse cambiando de lugar cada tiempo, pero esto es una percepción personal. Sin ninguna duda, esto está detrás del espíritu de todas las cosas que hacéis. Sí, de hecho nos podemos definir como una editorial libertaria, pero en realidad no son panfletos políticos, ni claro. Precisamente cuando conocemos el trabajo de Gervas y Mercedes, que fueron ellos también los que nos propusieron hacer esta edición, nosotros tenemos otros compañeros, estamos en distintos paradigmas de salud que pensan otra serie de cosas, la editorial Caguas, por ejemplo, que es muy interesante, pero sin embargo, pues el punto
punto de vista que ellos nos dan, y el primer pensamiento que tuvimos fue como, es un libro que aunque lo escriben 2 médicos es muy asequible, y nuestra primera intención fue adquirir sus publicaciones para la distri, ¿no? Para poder que lo lean nuestra familia, que lo lean amigos, porque eran un punto de vista, además, esto fue en pleno 2000. Pendiente, en pleno 2020 ya, que era importante que nos parábamos a reflexionar sobre la salud y el paradigma imperante, ¿no? Hay algo que está detrás del hecho de editar, porque que no he preguntado, decir, pero se entiende, no he preguntado específicamente, pero se entiende, digamos, acabáis convirtiendo en editores como una evolución normal del objetivo, que lo que pretendéis es aquello que habéis descubierto os parece necesario, más que interesante, os parece necesario ayudar con toda vuestra energía a que llegue a un lugar. Bueno, ahora ya tenéis editorial, ya tenéis libro, ahí estamos ahora a decir cómo hacer que los libros lleguen a su destino, porque aquí tiene, están pegados. Esto no lo abre nadie, nadie lo compra, ahí está, es silencio puro. Silencio gritando de aquí para allá, pero nadie se entera. Es decir, ahora mismo, para que el libro y el trabajo llegue a su destino, hay que hacer otro montón de cosas alrededor del libro. El libro no es suficiente ya. Ya estamos en esa época. ¿Cómo os situáis ahí? Vamos, esto forma parte de todo eso. No sé si te respondo exactamente, pero claro, nosotros surgimos... no para la venta del libro, sino para una relación. O sea, el libro es como un micrófono o como un móvil, un medio de comunicación, y creo que ahí es donde estamos nosotros. Entonces, o sea, soy yo, me parece. Sí. Es él. Sí, pero si sigo hablando, ¿se oye? Es que ya se han dado cuenta que estás aquí. Hola. Apaga ese, toma esto. La policía. No sé si me estoy explicando. El tema es que nosotros partimos primero de la relación y de buscar esa relación que cree un mundo distinto, digamos, sin ser utópico, sino buscando lo que se puede. Como decía una frase que he leído hoy en un instituto, intentando lo imposible para conseguir lo imposible, que creo que era de Simone Weil, los tenían los alumnos puestos en clase. A partir de ahí, nuestra herramienta, encontramos esa herramienta del libro, primero que habían escrito otros, luego me he quedado antes con ganas de decir que hay una fase intermedia, y que coincide en el tiempo, claro. Cuando empezamos a distribuir libros de otras editoriales afines, conocidas, etcétera, también empezamos a, digamos, hacer la práctica con fanzine, el folleto, libreto, no sé cómo le queramos llamar. Y bueno, ahí vamos haciendo eso como un pequeño ensayo. Yo casi no había maquetado en la vida y empiezo a maquetar. Ella Tú eres responsable de la maquetación. Maquetación, diseño. Hay siempre parte... Diseño pero lo hacemos los dos. Diseño de portada también. ¿Y tú que pues tú eres fotógrafa también? Sí. Okay. Sí, el diseño es de ella. Ah, el diseño es tuyo. De portada. El diseño de portada, la maquetación y las correcciones ortotipográficas. Correcciones sí las hacemos entre los dos. Te toca a ti. Estando dos, ¿vale? Aparte de los autores, que colaboran, los autores revisan siempre. Muchísimo, normalmente cuentan con otras personas. Pero también pues tenemos que ser dos porque si no, aún se le puede escapar a uno las correcciones, tanto ortotipográficas como de estilo, etcétera. Porque los dos sois profesores, ¿no? Él de lengua y literatura y yo de fotografía. ¿Tú en instituto? Yo haciendo sustituciones en instituto, vale. De momento. ¿Y tú? Y yo aquí en la Escuela de Arte. En la Escuela de Arte, vale. Y es interesante también eso porque yo vengo de periodismo, yo soy periodista, él es filólogo, entonces la visión a lo mejor de redacción, de estilo y eso es complementaria. No estamos los dos en un mismo punto de vista. Eso es bueno. Perdóname porque es que entra y nada, yo está acostumbrado ya en familia a que la periodista te... Como ejemplo de lo que decía, que eso, nosotros surgimos de ese primer grupo Cine y Reflexión, que surge como crítica de la asamblea del 15M, etcétera, y
aunque dejamos el objeto en el libro, pero sigue siendo una manera de encontrarse con otro. Un ejemplo es, pues este fin de semana vamos a Sevilla, a la feria anarquista del libro, no a la feria del libro anarquista, les gusta a ellos ponerlo en ese orden. Porque anarquista la feria no los pero hay libros de muchos temas, de muchas clases. Vale. Hay poesía que no es anarquista, por ejemplo. Y vamos a eso, al encuentro, a crear sinergia, a crear... Claro, venimos, él mencionaba el grupo Acción y Reflexión, que es un grupo que creamos, esto ya sí, después del 15M, precisamente haciendo autocrítica y crítica de la introducción en el movimiento asambleario de agentes externos, ¿no? El pensamiento de seguir ocupando las calles, seguir haciendo cosas en las calles, y empezamos a hacer debates, reflexiones y videoforums sobre aspectos que estamos delegando en otros y que podríamos autogestionar. Entonces nos basamos en el concepto de autogestión y de apoyo mutuo, y es lo que llevamos también a los libros, ¿no? La colección de ensayos se llama Acción y Reflexión, en homenaje a aquel grupo que creamos, y la colección de poesía se llama Poesía por otros medios, que es también lo que acaba de explicar José. El Grupo Surrealista de Madrid le llama poesía por otros medios, no a escribir poesía, sino a que la poesía sea la vida. Y la manera poética de estar en la vida y en el mundo, al final, es la política que nos haría construir y ser una sociedad diferente, ¿no? Y al final esa es la intención. Los libros están en nuestra web, en redes sociales, nos movemos cuando hay alguna feria en algún sitio al que podemos ir, hacemos las presentaciones de los libros con sus autores, los libros se mueven, están en todas las librerías de Málaga, Almería, nuestros distribuidores son Traficantes de Sueños, en todo el panorama español, y Cambalache, en la zona de Asturias, Cantabria, y los libros se mueven como los mueve una editorial habitualmente. ¿Cuánto soléis tirar de ejemplares de cada uno? Trabajamos con imprenta digital, solemos sacar 120 en principio. Bien. Y luego pues conforme se va haciendo... Agotando, pues vais sacando más o menos lo que... quiero que hablemos de la poesía, porque de lo que esto hemos contado que se nutre en un principio, ¿no? Estamos en el grupo surrealista de Almería y tú eres poeta. Bueno. Y esto es uno de... ¿no? Sí. He escrito bastante poesía. Bueno, has escrito poesía. Y bueno, y este libro, además, curiosamente, que es un libro que conjuga lo visual y está entendido como un trabajo a dos manos. Este es el primero que sale publicado como tal libro, ¿no? Es que en realidad ese es como un embrión previo, porque cuando conocemos a Paulo Díaz, que entonces se llamaba Ediciones Fantasma en Aguascalientes, en México, que nos conocemos por el nombre precisamente, ¿no? Porque haciendo una búsqueda aparece y contactamos y vemos la afinidad que hay y hay una propuesta de su parte. Entonces él hace una pequeña edición artesanal en Aguascalientes, él trabaja con serigrafía y tal, y nosotros hacemos otra edición aquí tratando de reproducir lo máximo posible la manera en la que él había hecho el libro. Y ese se edita como a modo de fanzine, hacemos 100 y pocos ejemplares, y bueno, se venden un puñado, alguno queda en casa todavía. Y luego cuando ya nos lanzamos con los libros de ensayo, Puntos Ciegos de Antonio Orihuela y El Proceso Médico de Juan Gerba y Mercedes Pérez Fernández, pues decimos, bueno, vamos a editar este con su ISBN, no tan fantasma, digamos. Y le añadimos el elemento de Miguel Ángel, interior, de la creación de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, metido aquí con la serpiente que veo que aparece una y otra vez. Es casualidad, es un poco casualidad. Esos dos libros están enlazados no solo por la portada, sino que además el prologuista del y aquí del después libro en esta segunda edición tenemos la serpiente dentro del caduceo. Yo, que soy bastante ayahuasquero de historia, me he dicho, mira, oye, aquí tenemos un... Pero no creo que sea vuestro rollo directamente, ¿no? Sí, también. No sé, aquí habláis de... Me gustan mucho las ilustraciones. La serpiente hay que investigarla también. La investiga Tania, la investiga Casilda, de la que hablaremos también. La también. serpiente está detrás de todas las cosas. Y ya sabéis que es un salto
es un salto en esfera de conocimiento en cualquiera de los casos. Decía que precisamente el prologuista de esta segunda edición de Retales es el autor de este libro, Las noches campesinas, Antonio Luis Guillén. Ah, bien. Bueno, aquí tenemos también ese elemento que supongo que está también presente y por lo que vosotros me conocíais a mí, ¿no? Sobre todo a partir de la térmica, ¿no? De las cosas que hacía el aula sabia, ¿no? Que no lo sepa, yo me encargaba, bueno, me sigo encargando porque está aquí, de una cosa que se llama Aula Sabia, que es un proyecto que tiene que ver con poner el paradigma vegetal dentro de todo. Y eso ya tiene lectura a todos los niveles, desde el punto de vista intelectual, de salud, político, de alimentación, espiritual, evidentemente, y de forma de colocarte en el mundo. Y bueno, pues ahí la serpiente tiene mucho que ver y evidentemente tienen mucho que ver las plantas, que las veo también aquí. No sé si las noches campesinas que perdiste también es una especie de canto a el mundo, el Beatus Ile, ¿no? Contemporáneo de Horacio, es decir, la vuelta al lugar, a los espacios rurales, a los espacios, no sé si tiene que ver con eso, ¿no? No tanto, almanaque sí, Almanaque sí, es esas vale. Cosas que pasan en los pueblos que no veréis en las ciudades, Okay. Escrito por un autor de la Alpujarra Granaína, bueno, que establecido ahora mismo en la Alpujarra Granaína, José Pastor González, y que precisamente pues habla de esa invasión turística, por ejemplo, que no respeta la vida en los pueblos, habla de esa vida de los pueblos y cómo se desarrolla, habla de la rudeza del trabajo del campo, de hombres, de mujeres, habla también de memoria histórica y de cómo ha ocurrido eso en lo rural, a través de la poesía. Entonces, este sí habla más de ese aspecto en concreto. El libro Las noches campesinas que perdiste es más complejo, como complejo su autor, que tú sabes, Leonardo da Vinci hoy en día sería Antonio Luis Guillén. Ellos lo conocen y es así. Él es médico, fíjate que todos los libros están conectados, y es poeta, es músico experimental, y en este libro a una mística con reflexión política, es anarquista, en la que reflexiona precisamente sobre la relación padre-hijo y el mundo capitalista y mercantilizado en el que estamos, a través de esa profundidad, por otra parte, de ir a la esencia y a las relaciones a través de, bueno, pues de lo único que somos y nos une en realidad. A mí me gustaría, ya que estáis aquí, ya que hay un poeta que supongo que en la feria anarquista del libro anarquista y en una y otra de surrealistas, más de alguna vez te habrás tenido que levantar y decir algo. No, tú eres de ahí están los poemas, léelos si te apetece. Bueno, no en algo concreto en esos ámbitos, pero bueno, o lo alguna que vez, tú quieras, muy de poca, todo lo que tienes aquí. muy Me poca ha gustaría caído. escuchar alguno de los textos que estoy ahí mirando y veo Bueno, que hay algunos textos interesantes. Los míos son textos Más breves. muy antiguos, escritos entre el año 97, 2003, 2004. Igual menos sociales, con menos intención social, aunque siempre está, ¿no? Que los otros poetas, tanto el de José Pastor como el de Antonio Luis Guillén. Bueno, ahora elegimos otro. No sé, un poco Coge un al azar. falsamente al azar, leo este. Humanamente y ciegamente me río de todos vosotros antes de ponerme a llorar. Por ejemplo. Por ejemplo. Mira este. Antonio. 40 minutos, quietos, esta tarde, quieto, lames, raíz, jugo de luz, escupes, tus manos, mortero, tus manos, piel del tambor, atrona. Mantequilla negra, cuchara, fuego, es humo el que escuchas en Oriente, al final, agresión divina, vertical, y lluvia, parasimpática, plasma tóxico, fecunda vespertina, derrama en tierra, cierre de tu gran ciclo, esta tarde, quieto, 40 minutos, que no son. Soma. ¿Algo del almanaque? Pues voy a coger uno muy cortito que no tanto. Si no cojo ese, voy diciendo algo mientras.
No, estamos con el silencio que estuvimos... Que también es poesía. Los poemas de José Pastor suelen ser bastante largos. Hay uno por cada mes, en el que se va describiendo pues, cómo es la vida de los habitantes de las zonas rurales, sobre todo de las zonas rurales, digamos, entre comillas, vírgenes, ¿no? Donde no ha llegado la industria agrícola, etcétera. En este caso, en su caso, la Alpujarra, la alta Alpujarra granadina. Él vive en Cádiz en concreto. Pero también tiene algún trayazo más breve, y voy a leer este, con su permiso. Se llama Con los pies en la tierra. Hincadas de rodillas, a cuatro patas, en pleno invierno, cogiendo aceitunas del suelo a mano, esas mujeres son las que me enseñaron la resistencia y la ternura, la dignidad y la alegría de estar de rodillas y estar vivas. Está entrando ganas de leer algo. Mira, porque Antonio Orihuela, estamos hablando de Antonio Orihuela. Antonio Orihuela. ¿Cómo llega aquí? Está todo relacionado porque Antonio Orihuela, que igual lo conocemos más como poeta, aquí tenemos una breve selección de ensayos suyos. ¿Que estos eran ensayos que estaban publicados en otros lugares o no? No. Hay alguno que está... ¿Sí? Pero uno de ellos sí que estaba con la editorial Piedra Papel, que son compañeros, que también son afines. Y nada, y el resto, él pues vio nuestro material en internet. Ocurre en ocasiones que, como en la página web, nosotros tenemos una serie de publicaciones, que son los libros que distribuimos de editoriales afines. Funcionamos, se puede decir, como librería digital. Él vio nuestro catálogo y le llamó la atención y nos escribió. Luego le explicamos que esos no eran libros que nosotros habíamos publicado, le hablamos de los libros de un poco de nuestra intención, de nuestra línea, ¿no? Y nos dijo que le apetecía mucho editar con nosotros y que si nos mandaba su material. Y ahí pues se ha creado un vínculo, además de amistad y de cercanía, porque Antonio, bueno, pues allá donde ha ido, ha estado llevándonos también, tanto dentro de Voces del Extremo, como a través de él conocemos también a Alberto Stabile y al Festival Edita, en el que vamos a estar próximamente. Y bueno, ahí es un punto de confluencia bastante interesante, para nosotros es un honor por esa cabeza pensante y ese núcleo de acción que viene ya de antaño. Y ha sido una persona muy importante dentro de la contracultura aquí en España, en Andalucía concretamente. Mira, acabo de ver un Se Vende, que no tiene mucho, tiene una página y media, porque ustedes no se aburran, y voy a hacer de Antonio Orihuela. Bueno, no de Antonio Orihuela, sino que voy a poner vos. Se Vende. Más de 500 años separan el cuadro del matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck del collage del artista inglés Richard Hamilton, que es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas. Y sin embargo los dos están diciendo lo mismo y al servicio de la misma ideología. El hogar como muestra del bienestar material logrado bajo el capitalismo, el triunfo de lo privado, el mundo de la realidad y la propiedad sólidamente fundidos. Por eso tiene que ser escrupulosamente pintado, con todos sus detalles. Estamos ante el deleite contable de los objetos, de las posesiones, que hacen la vida más confortable, la lámpara, los muebles, los alimentos, los caros caprichos que denotan estatus social. Por eso, el naturalismo se impone en los albores de la sociedad de consumo para mostrar el paraíso consumista y la sociedad optimista, rabiosamente moderna, con ocio de sobra, para disfrutar de la vida, pero con la angustia del infierno mental que supone la preocupación de perder lo adquirido, de ser robado, de que estos espacios sean violados. Y de ahí la rigidez de las imágenes, la solidez escultórica de las figuras, la teatralidad y falta de espontaneidad de estas imágenes devoradas por el espectáculo que la produce. Con los siglos, el paraíso consumista crecerá y se extenderá. Solo la representación de los personajes cambia, mostrando Hamilton la evolución y relajación moral de los retratados. En efecto, de la exaltación virtuosa del matrimonio Arnolfini, con su carga simbólica de castidad, pureza, virginidad, recato en el personaje femenino y de riqueza y estatus en el masculino, pasamos a la soledad en los sujetos
que exhiben sus cuerpos jóvenes. Como otra mercancía más, objetos también asequibles en el catálogo de productos de nuestra sociedad de consumo. Aquí no hay ya poder moral ni autoridad masculina por parte del dueño de la casa, tampoco actitud sumisa por parte de la mujer. Al contrario, ambos nos ofrecen sus cuerpos voluptuosos, ajenos uno a la presencia de la otra y aún más ajenos a la figura femenina que al fondo de la escalera, como en el espejo de fondo de recámara de Van Eyck, es la única que está trabajando. Porque el trabajo es lo único que el arte, al servicio de la ideología capitalista, es incapaz de representar. Pedazo de texto este. Además, Antonio nos habla de arte, nos habla de literatura, nos habla de política, le da algunos mitos, ¿no? Como desde Federica Montseny a García Lorca, lo desmitifica, un enamorado de Juan Ramón Jiménez, como no podía ser menos, y la verdad es que es una joya, vaya, para nosotros. Vamos a nombrar los elefantes que están en la habitación, porque normalmente cuando nos dedicamos a los temas de cultura y los temas que están amparados en, digamos, en el espíritu de cambiar la sociedad, que es una enfermedad en la que yo también me siento, ¿cómo se dice? Soy contagiado. Siempre tenemos una relación, yo por lo menos la tengo bastante difícil con el dinero, que es la moneda de cambio con la que estamos aquí. Nos enfrentemos o no a ella, queramos negarla y tal, está ahí, aparece una y otra vez y es símbolo de muchísimos pesares internos, aunque no queramos hablar de ello. Hay una cosa que a medida que en los últimos tiempos voy tomando más conciencia de lo que hay, de lo que cuesta sacar un libro, etcétera, y sobre todo de los efectos que tiene, de dónde salen los libros, de los árboles, dónde salen los árboles, dónde estamos, señores. Ahora mismo, hasta hace muy poco, he estado viendo como hay algunos libros que están subiendo de precio en nuevas ediciones de una manera descomunal. Evidentemente porque todavía no nos estamos enterando del impacto de algo que se traslada a toda la huella de carbono que hay detrás de hacer y publicar un libro. Supongo que hay un momento donde eso, como decía el poema de Adrienne Rich, hay que hablar de esas cosas. Tenemos que hablar de esas cosas. ¿Qué hay detrás de esa historia? ¿Os lo planteáis o no os lo planteáis? Os lo planteáis vosotros porque os lo planteáis. Porque vosotros estáis en el discurso. De la economía. Ambas cosas. Pues me parece que hablamos del libro única y exclusivamente porque ya sabemos el impacto que tiene en la economía. Hacemos, digamos, una serie de gestos como una forma de responder o de resistir dentro de una dinámica, de no acabar metidos en la vorágine. Yo al menos lo veo así, no sé si estáis de acuerdo. Y hay un momento donde dice, wow, ¿cómo hago para esto que estaba haciendo? ¿Cómo mantener esto? ¿O qué opción tener? ¿No? ¿Cómo os enfrentáis a eso? Pues, a ver, es que son muchas cosas y complejas, ¿no? Nosotros, en principio, son libros asequibles, ese era uno de nuestros primeros principios, que puedan llegar a gente, entonces el coste de los libros, trabajamos con una imprenta que aparte de estar cercana nos da buena relación calidad-precio, claro. Por lo cual pues podemos poner un precio asequible a los libros y a los que puedan acceder todo el mundo, ¿no? En el ámbito del papel y la huella ecológica del papel, a ver si termino la investigación que estoy haciendo. Vale. En el ensayo sobre la libertad en un planeta frágil, que tenemos entre los favoritos y que ahora comentaremos, se reflexiona desde la base de todo esto que está pasando en el mundo, que ahora de repente pues parece que es urgente y que es de una manera concreta. Y bueno, pues creo que por sacar unos pocos libros nuestros de esta manera no estamos haciendo tanto daño como otras muchísimas más cosas. Eso está claro. Y que no parezca, dirá, después lo mismo me puede decir, oye Héctor, si vienes de Planeta seguro que no haces esta pregunta. Y yo te digo, no, sí, se la haría. Pero que si alguien se puede haber hecho esta pregunta, claro, sois vosotros. Por eso la saco aquí, porque yo creo que hay que hacerse todas las preguntas, ¿no? Claro. Con respecto hacia dónde vamos, porque
No sé si tenéis esta misma relación. Y yo ya hablo de esto. Es decir, estamos Nosotros aquí apostamos precisamente por el papel como proyecto político y necesario. Si no quieres ser como ellos leen, que claro. Somos de esa generación y por eso lo pongo siempre como hashtag. Al final el objeto, ¿no? Con ellos hablamos mucho de los imaginarios, ¿no? El hecho de que podamos crear este imaginario de que ese objeto pueda estar ahí y pueda dejar huella y pueda estar físicamente y nos hace crear un mundo, ¿no? Y ese mundo que estamos creando puede ser el mundo que nos crean continuamente desde la televisión todos los días con determinados dogmas y paradigmas, o puede ser el mundo que hay ahí dentro de ese libro con otro paradigma y otro dogma completamente distinto, ¿no? Entonces decidimos dónde habitar y dónde vivir, y nosotros donde decidimos dónde habitar y vivir es en esos libros, cuidando a nuestros autores, cuidando a nuestros lectores, cuidándonos nosotros. Por ahora no perdemos dinero. A todos los niveles, desde luego, el libro es un objeto y un invento infinitamente más sostenible una vez que llega a ser libro y se mantiene. Y vamos, todos los que tengamos librerías, nos hayan gustado los libros de viejos, tengamos bibliotecas importantes, sabemos lo que dura un libro. Es decir, hay que ponerse muy burro para que un libro se te estropee. Ya desgraciadamente desaparecen las imprentas artesanales, tenemos que maquetar con ordenador. Entonces... Sí, o sea, al fin y al cabo no hay que olvidar que el invento de la imprenta es pura tecnología, como todo es pura tecnología. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos, digamos, aquello que ha durado más tiempo y sobre lo que podemos establecer, supongo, una mecánica de algo que te trasciende. Lo hemos vivido, llegaste a casa de tu abuelo, levantaste los ojos, los libros estaban ya ahí, eran algunos antiguos que eran de tu tatarabuelo, y a eso evidentemente genera una relación emocional que tiene cualquier objeto. Es decir, los arqueólogos, no hace mucho teníamos aquí un debate con una arqueóloga, que por qué la gente le sigue dando más valor a... Hemos encontrado una estatuilla así de chica y tal, que a lo mejor no era nada, que llevaba todo el mundo en el bolsillo, que es como que se te cayera un tazo hace 20 años los chavales que utilizaban aquello, que no tenía ningún valor, y sin embargo los estudios estratigráficos de no sé cuánto que te dicen exactamente, te dan la información de lo que allí estaba sucediendo, para nosotros es como, bueno, dame una estatua, dame un plato, dame algo, dame... Tenemos una relación especial con los objetos como seres humanos, y como seres humanos seguramente le damos una especie de mistificación. Y yo estoy encantado que así sea. También te digo, como hijo de mi generación, tengo que admitir que tengo también un nivel de dependencia brutal con respecto a eso de tener libros en casa. Tengo infinitamente más libros que las que 10 tíos como yo leyendo a toda hostia pudieran hacer en 500 años de vida cada uno juntos. O sea, no puedo, pero necesito tenerlo. Necesito tenerlo. O sea, es como una cosa de estoy en casa y nunca es suficiente, ¿no? Dicho todo esto, no sé si os pasa, porque ya que cuando muchas veces me sucede que cuando hablas con gente que no se plantea si lo que está sucediendo puede cambiarse o es así, ha sido siempre y tal, y los que sí se plantean, los que lo pasan peor son los que se lo plantean. Lo pasamos putamente mal, porque se nos rompe el corazón con mucha más facilidad. No pasamos ni una. Desde el punto de vista ético, fulanito se ha quedado con 2 euros, ya me ha traicionado y tal. El otro lleva robando miles de euros de toda su familia y tal. Ya, pero esto se le supone que son unos ladrones. Entonces, me explico. ¿Cómo os situáis, digamos, lográis tener, digamos, una especie de paz emocional y mental, o tenéis que estar todo el rato revisando, asambleándoos a vosotros mismos? Yo creo que no. No sé, ¿tú qué piensas? No lo sé. La verdad es que por un lado sí tienes razón, pero por otro lado creo que no voy a decir ver las cosas como son, porque eso sería pecar de soberbia, pero comprender ciertas cosas incluso antes de que pasen, te ayuda también a no llevarte el palo grande cuando llega. No sé si hablo de él sobre la distancia.
Estamos hablando de cosas que sí, están no, ahí, claro, si quieres pero lo vamos a adelantarlo si queréis, porque esto iba a ser el último, una pero bueno, dentro de los 5 libros que ahora explicará que hemos elegido, pues Elena decidió que tuviera uno escrito por mí, publicado por otra editorial de Madrid, La neurosis a las barricadas, que es un pequeño texto, una reflexión que se llama Sobre la distancia, con un largo subtítulo y las implicaciones sociales, materiales e ideológicas de la compresión acelerada del mundo. Te lo voy a dejar para que también digas algo. Estamos pasando digamos, a una de las secciones que tienen siempre los eventos del tercer piso, que es que le pedimos a los autores, en estos casos los editores, porque ellos son editores, autores, son todo a la vez, como ahora mismo hay que ser, que elijan 5 libros que de alguna manera estén implícitos en el trabajo que hagan. Es decir, que hagan un reconocimiento de dónde están las fuentes. Ahora que estamos en este mundo donde todo el mundo... ¿Qué original soy? Acabo de copiar el Quijote. Se me ocurrió a mí primero. Y entonces ellos han elegido 5 libros. Uno de ellos es el que has hablado, que es tuyo. Es un libro tuyo. Que es mío, que está escrito en 2017, que está basado en ideas de muchos. No hay probablemente nada original, más que el juntarlo todo en este pequeño ensayo, con una introducción de Miguel Amorós, que además hizo una lectura y que me dio varios consejos para que quedara más legible y más interesante. Y aquí hablaba de cosas, de cómo la aceleración del mundo a través de los medios de comunicación, de los transportes, tren de alta velocidad, avión, etcétera, etcétera, nos estaban cambiando la mente y cómo al mismo tiempo eran insostenibles para el planeta e incluso para la humanidad. Y aunque yo no había inventado nada, ahora, esto está escrito en 2017, ahora de repente voy viendo cómo lo que decía aquí está llegando mucho antes de lo que yo pensaba que iba a llegar, de manera que pienso que esa conciencia hace que yo o cualquiera que haya reflexionado sobre esos temas antes, pues no le pille de sorpresa y no me espante cuando de repente nos dicen que dentro de nada pues no va a haber coches de combustibles fósiles andando por una autovía que por otro lado pueden dejar de ser rentable mantenerla en 15 o 20 años. Sí, probablemente se cierren las autovías y tengamos ahí Elon Musk y el Bezos haciendo sus party line alrededor de los anillos de Júpiter, a ver quién llega antes. O sea, esa es la incongruencia. Seguramente la incongruencia nos va a llevar a escenarios que hace cuatro años nos parecían un chiste. Yo me acuerdo, por hacer un poco de batallita cebolletera, cuando empieza Twitter, que yo todavía estoy en medios de comunicación tradicionales, estoy en El País, y digo como en un chiste, digo, mira, primo, un día van a salir los periódicos diciendo, fulanito ha dicho en Twitter, no existía ni Instagram ni Facebook todavía, Twitter que fue el primero, y claro, y yo dije, y fue como un chiste, puedo decir, mira qué tontería, o sea, ¿cómo es posible? Básicamente esa es la información que se hace ahora. Quiero decir, ya no estamos hablando de la distopía desde el punto de vista Black Mirror, que es una serie que desde el año 2013 o algo así, hoy en día está más que superado. Que sí, Black Mirror está, no a lo mejor con el sistema dramático de verlo todo eso comprimido en 50 minutos, pero es el mundo en el que estamos viviendo. Y ahora te quería preguntar, tú como escritor, como poeta, eso de escribir algo que tú tienes como esa especie de, lo escribo ahora, y de pronto revisar lo que hiciste hace años, ¿no te da la sensación de que tu yo del futuro se adelantó y dice, esto en realidad te lo escribo para que tú lo leas ahora y te des cuenta hasta qué punto, bueno, pues era un aviso para navegantes, ¿no? Para que volviese al lugar, ¿no? Sí, te encuentras bastantes cosas, que es como...
igual que te encuentras cosas que dices, ¿por qué escribí yo eso? ¿No? Y se pasa mal releyéndose a veces. Yo por lo menos últimamente no tanto, tampoco escribo tanto, pero cuando escribía mucho y a los 3 años o 4 volví a leer, era como... ¿Te daba vergüencilla? Madre mía, una mezcla de vergüenza y depresión a veces. Claro. Pero bueno, era otra época, era una época un poco superada, ¿no? Yo, terminando la reflexión de antes de lo que decía, lo que quería decir era que un poco más vale sufrir ahora poco a poco que darse de golpe con un golpe de realidad real, ¿no? Que creo que es lo que puede llegar de un momento a otro. Muchos chistes alrededor de eso, pero no voy a entrar, no voy a seguir por ahí. Pero poco a poco, de acuerdo. Bueno, este libro lo hemos elegido porque habla precisamente de ese aspecto de antidesarrollismo que también comentaremos con José Ardillo, porque está introducido por Miguel Amorós, que tenemos otro libro suyo ahí, que es uno de nuestros más importantes referentes en el mundo libertario, porque lo ha vivido en la práctica y también le ocurre eso, ¿no? Que viene ya de saber qué es lo que está pasando en el mundo y por qué va a pasar. Mucho más que yo, claro. Y porque La neurosis o la barricada, que precisamente pues fueron los compañeros que editaron el primer libro de José, es una de nuestras editoriales de referencia también dentro del mundo libertario. Y hemos traído un libro de cada una de esas editoriales nuestras, afines, amigos y conocidos. Todos nuestros autores, todos nuestros editores, sí, vale, y alrededores, son conocidos. Que eso también, ese momento de cercanía, ¿no? Muchas veces es como que los libros quedan muy lejos o se produce mucho, ¿no? Producir y crear son cosas diferentes y nosotros vivimos de cerca a los autores, a los editores y estamos con ellos hablando, compartiendo y haciendo activismo, no solo escribiendo. Dirígeme el siguiente, ¿de cuál hablamos? Pues relacionado de ensayo sobre la libertad en un planeta frágil. Para mí, José Ardillo es mi autor de referencia. Pensaba ahora, ¿no?, lo que decías del momento que estamos viviendo también, ¿no? Que ese querer cambiar el mundo, ahora mismo no sé si será por la edad o por el momento tan fuerte que se nos viene encima, que es como, bueno, por lo menos que me dejen sobrevivir, claro, y no me impongan estar más sometida todavía, ¿no? Y este hombre forma parte del movimiento Los Amigos de Luz, surgido en los años 2000, no sé, la historia de los luditas, si las conocéis, en el principio de los luditas. A principios del 19 hay un movimiento de personas que en Reino Unido contra el maquinismo, contra lo que es la industria textil, ¿no? Porque les quitaban el trabajo por todo lo que la máquina suponía. Pues directamente fueron a romper las máquinas, ¿no? A enfrentarse a esa realidad que sabían que iban a traer, lo que ya sabemos hoy que ha traído, ¿no? Y bueno, José Ardillo, que es el seudónimo en realidad de esta persona, es uno de los componentes de ese grupo. Aquí lo que hace es una colección de ensayos, para mí imprescindible, acerca de todo ese movimiento. ¿Qué? Toni García. Toni García. De ese movimiento del antidesarrollismo, ¿no? Porque el antidesarrollismo y el ecologismo vienen de distintas situaciones, hablan de lo mismo y se preocupan por lo mismo, pero lo abordan de otra manera. Y precisamente es muy poético esa libertad que tenemos o no tenemos, es una realidad, ese planeta frágil en el que vivimos, y ya desde publicaciones como Ajo Blanco, como Ruedo Ibérico, en los años 70, el movimiento libertario se está planteando esta realidad, ¿no? Que muchos descubren ahora de repente con la huella de carbono y tanto gente y bueno, nos habla del Mumford, nos habla de Reclus, nos habla de distintas reflexiones Kropotkin, ¿no? Ahí esa diferencia entre Kropotkin y Darwin, por ejemplo, ¿no? Porque Kropotkin precisamente como que le viene a rebatir a Darwin algunas cuestiones, que el Darwin del origen no ha sido tan nocivo para nuestra sociedad como los neodarwinistas que han reinterpretado esa ley de es más fuerte y que solo sobrevive el que es más alto. Y sobre todo hay un libro de Darwin final que no llegó a publicar en vida, que publicó su hijo al final y que le cayó la más grande y que él sabía que era que no podía, no el origen de la especie, sino que tenía que ver con el mundo vegetal,
que era donde ya adelantaban las tesis de ahora ya sacada a la luz por Stefano Mancuso sobre la inteligencia vegetal. Decía, no, ya sí no lo puedo sacar porque me matarán directamente. Claro, se lo labró, se lo regaló y se lo dejó a que Mancuso lo intentara 150 o 200 años después. Por cierto, nos traemos a Mancuso el día 15 de mayo aquí, para su primera novela, para que... Pues eso, que viene a reflexionar desde la base del movimiento libertario también, esos aspectos que se preguntan, ¿no? Nosotros con compañeros nos hemos preguntado, ¿no? Algunos que están más en el anarcosindicalismo y el movimiento obrero y otros que están más en el movimiento en el campo y el retorno a la naturaleza, ¿no? Y habla del naturismo libertario, habla del primitivismo, habla de figuras como Thoreau, por ejemplo, ¿no? Y como que sienta esas bases, ¿no? En breves ensayos, yo creo que es muy didáctico porque va sentando todas esas bases de ese conocimiento que está ahí en la base de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Yo quería señalar una cosa en esto, porque aquí esta cosa de que cada uno traiga 5 libros, que se lo han repartido entre 2, normalmente lo hacemos para recordar el sentido prescriptivo que tienen las librerías de guía, ¿vale? Y entonces, bueno, que están siendo los invitados los que hacen de libreros, por no sé cuánto y tal. Normalmente esos libros los pedimos, los traemos aquí, los ponemos ahí, incluso para que alguien las quiera comprar. Y voy a decir la verdad, o sea, yo no soy el que los pide, yo se los pido, ellos me los dan, yo soy un compañero de la librería que es el que hace los pedidos. Estos libros no los traen, no, así que si ellos tienen los libros, se los pueden traer, por lo menos los enseñamos. Quiero decirte, con esto estamos hablando también y poniendo en valor libros que son básicos para libros que están muy bien escritos, libros que son importantes, son difíciles de pedir y de tener en una librería. Con lo cual, hoy estamos en el mundo contradictorio, es decir, estamos trayendo libros que normalmente por una librería, que vosotros los tenéis aquí, porque os preocupáis muy mucho de venir a la librería, hablar con ellos, establecer, dejarle un depósito y tal, pero que de otra manera, si no tenéis una relación personal, o vuestros libros es difícil que lo tenga una librería, ¿no? Pero tiene mucho que ver con todo ese maquinismo del que hablamos, ¿no? Sí. Ese ser máquina del que hablan Arendt y Gunther Anders, ese ser máquina en el que nos estamos convirtiendo, que es como, hay un protocolo. Si no estás en ese protocolo no existes, ¿no? El Salmón, que están en Madrid y en Alicante, la Neurosis y la Barricada, que están en Madrid, tienen sus páginas web. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor no están en ciertos protocolos, yo no sé si, supongo que... Y tienen una distribuidora, una distribuidora como Traficantes de Sueños. Entonces, a lo mejor no está dentro de ese protocolo mecanizado, pero están encontrables porque ellos no tienen redes, pero tienen una página web. Entonces sí que, no sé, quizás el del Grupo Surrealista de Madrid es más complicado. Sí, este es más complicado porque se editó hace ya bastantes años y no sé si se puede decir, pero creo que existe la posibilidad de que... Bueno, depende de ello, que se reedite. Vale. Pero no está, o sea, digamos que ahora mismo es un poco una reliquia que se puede encontrar en ciertas librerías del ámbito libertario, del ámbito más alternativo, y no en todas, porque ahora mismo no lo tienen disponible ellos y estaban pensando en hacer una reedición que no sé si se hará finalmente. Se explica por todo lo que hemos hablado. Entonces, claro, totalmente. El origen de cómo empezó todo, ¿no? En el Geografías de Combate, ha estado hablando antes de Miquel Amorós. De la editorial Milbus, que también está en Alicante, compañeros de editorial bueno, ellos están en Alcoy, pero... No, Albaida. Albaida, sí. Albaida. Que es provincia de Valencia, pero casi Alicante, y han vivido en Alcoy antes, con lo cual tienen mucha relación. Y bueno, de hecho ahora hay varios miembros que están en Murcia y en el mismo Alicante, o cerca de Alicante. Y bueno, este en concreto pues lo hemos elegido porque es de Miguel Amorós, que es una referencia que tuvimos la suerte de traer a Almería cuando estábamos en el Grupo Acción y Reflexión para hablar sobre el movimiento antidesarrollista, que él
al que él ha pertenecido y que ha promovido pues igual más que nadie en España. Y bueno, él ha ido haciendo conferencias sin parar desde hace ya bastantes años. Y esas conferencias se han ido publicando, casi de cada conferencia hace un artículo que se ha ido publicando en distintos libros. Y este en concreto, que ya no es el último, que ya tiene como 3 más, nos gusta porque tiene, por un lado, la vertiente desarrollista, pero por otro lado, una vertiente suya, historiadora del anarquismo, de los movimientos anarquistas, sobre todo en España, también del situacionismo, con el que él tuvo cierta relación. Él empezó con grupos anarquistas en los años 70 y bueno, y conoció de primera mano a los situacionistas. Y luego de la Guerra Civil, de la Revolución Española, tiene escritos bastantes libros sobre los amigos de Durruti, ha publicado uno hace poco, y en las presentaciones de esos libros pues sale una reflexión que está en este libro, mezclada con lo otro. Por ejemplo, Los situacionistas y mayo del 68, que es un libro que ha editado, que publicó él hace tiempo. La gloriosa jornada de mayo del 37 y sus lecciones. Bueno, ¿hay algo más? No. Y nos parece muy... eso. Para nosotros es un referente en general. Es inagotable también, como te pasa con tus libros, puedes estar leyendo los libros de Miguel Amorós también el resto de la vida. Este libro que está lleno de estos son los libros que a uno más le gustan. Sobre todo cuando iba a esto es una librería, claro, aquí no puedo decir vayan ustedes a las librerías de viejo. Bueno, sí lo puedo decir, lo digo. Y ya está. Para las librerías de segunda mano, que me parece lo mejor, porque de alguna manera el fantasma de los lectores que estuvieron antes están por allí. Esto es como cuando te quedabas, lo hemos hecho todos, supongo, los libros de la biblioteca, y ves en la fichita quiénes lo habían sacado antes. Hay una cosa estupenda. Y de las cosas que más gustan, porque los otros veo que tienen ahí sus bonitos marcapáginas de ediciones fantasma, pero aquí está dobladillo de la esquinita de la página, y esto es lo más. Esto ya me gusta. Bueno, aquí hay un momento donde se concentra todo. ¿Ve? No sé si es el momento del parto, de la concepción, no sé realmente de qué va. Pero aquí te has vuelto loco. Ah, mira, los tópicos de la igualdad y la diferencia entre el hombre y la mujer. Melón que no voy a abrir ahora, que no queda 10 minutos. Eso lo hacemos ahora tomándonos una cervecilla o algo ahí enfrente. A ver, háblame de este libro. Pues este libro es complejo porque es la base de todo. Por cierto, vosotros no tenéis hijos, ¿no? Vosotros sois pareja, yo no he preguntado, ¿o no? Sí, somos pareja. Soy pareja también, vale. Y queremos tener hijos. De hecho somos pareja. Y os gustan los niños. Por eso también y lleváis 10 años publicando libros y leyendo. Pariendo otras cosas. Te diría tu abuela, ya se te va a pasar arroz. Bueno, pues sí. Tanto lee, ponte. Una olla quemada. Spoiler, y promo. El 21 de abril inauguro en la Galería Gravura un proyecto fotográfico artístico que va sobre eso. Sobre nuestra experiencia. Sobre vuestra experiencia. Con eso, desde mi punto de vista. Y tú haces... Hasta ahí puedo leer. Bien, el día 21 de abril, sí. Hemos dicho, bien. Si no tengo yo aquí algo, ahí estaremos. Venga. Pues precisamente Casilda Rodríguez, en este primer libro clásico, porque luego se hizo mucho famoso el Pariremos con placer, ella viene a investigar acerca de la fisiología del cuerpo. Bueno, en realidad nos vamos mucho más allá y están todos relacionados. El concepto de autopoiesis, nosotros conocemos a lo mejor la hipótesis Gaia, Lovelock, etcétera. Maturana y Varela, que son dos biólogos chilenos, hablan del concepto de autopoiesis, de cómo el mundo y los seres naturales tienen una capacidad de autorregenerarse y de autoequilibrarse, ¿no? Principio de homeostasis. Y ella habla
habla de esa relación díada madre-hijo, de el embarazo, la gestación, el parto y la crianza como experiencia sexual de la mujer y como un poder infinito que estaba en la base de las culturas más importantes de la sociedad hasta que empezamos a destrozarla. Sí. Entonces habla de que precisamente el imperialismo es el que empezó a cargarse ese poder de la matrística, que no es lo mismo que el matriarcado. Sí, 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 sí. La mujer no gobierna y no manda, no es una sociedad matriarcal o patriarcal, como nos quieren vender. Tiene la autoridad, no tiene la autoridad, no tiene el poder. Está en el centro. Está en el centro porque es que si no, no habría supervivencia, igual que está en el centro las abejas, porque si no, no tendríamos comida. Está en el centro la matrística, la maternidad, el que se vaya reproduciendo la especie, ¿no? Y que precisamente porque eso es tan poderoso y tan importante para mantener la vida tal y como era, que es tan nefasta para el sistema capitalista en el que vivimos, para una especulación económica, etcétera, y para que los grandes poderosos puedan hacer y deshacer y crear sus imperios y sus guerras, pues se cercena completamente eso, estableciendo otro papel para la mujer, una madre patriarcal, y habla de esa reflexión sobre el patriarcado. Entonces a mí me parece muy interesante y muy importante porque en el momento en el que estamos viviendo, al final es blanco o negro, si quieres tener muchos hijos es que resulta que tienes cierta ideología de derecha conservadora y si eres una mujer de izquierda tienes que ser moderna y ser muy trabajadora y muy libre. Y todo son dogmas y todo está unido. Entonces al final viene a hablar de eso, de cómo el poder de la mujer también está en otra parte y ha sido la estructura jerárquica y totalmente viciada de la economía la que ha creado otra sociedad diferente en la que es imposible tener relaciones sanas, tener una maternidad sana, tener una convivencia sana y una familia sana, ¿no? Y ella pues investiga desde bases documentales muy interesantes y precisamente nos interesa también traer el libro porque su hijo John, que es biólogo, es uno de los miembros socios de la editorial Caguas, que está en Murcia, y que precisamente trae a la luz todos esos aspectos relacionados con la autopoiesis, con los aspectos naturales, como una revisión de la medicina alopática y, por ejemplo, la teoría del contagio, o están muy implicados en la permacultura, han editado Fukuoka, varios de sus libros, y de hecho nosotros estuvimos con ellos porque casi todas estas personas que escriben tratan sus experiencias también, ¿no? Estuvimos llevando pues la práctica del Nengo Dango, de la semilla de Fukuoka a una zona deforestada en Sierra Espuña, en Murcia. Ellos tienen un colectivo que se llama Permacultura del Sureste Ibérico y hacen muchos encuentros de distintas índoles en este aspecto y recuperan esos pues conocimientos ancestrales para ponerlos al servicio de gente que ahora los quiere recuperar y vivir más en contacto con la naturaleza y los pulsos naturales de la sociedad, del mundo y de las personas. Resumiendo. Perfecto, ¿no? Está bien. Quiero dejarles un poco, porque yo me engancho y nos vamos a tener que ir de aquí a poco. Recordaros una cosa, que es que aquí hay libros de ellos, que los libros se venden. Oiga, ellos no los tienen que decir porque por eso vienen aquí invitados y se pueden permitir. Pero yo sí los digo. Están allí, si alguien los quiere, ellos los firman, están allí disponibles. Muchos le conocéis y alguno tiene alguna pregunta, alguna cosa que hacer o alguna enmienda a la totalidad. Y Héctor, ¿por qué no te callas? O algo de eso, que también, que siempre me dicen, hablan más que los invitados, tío. Sí. Así es. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis ya ir a beber una cerveza, no? Os dejo el espacio vuestro ahora para que digáis lo que os dé la gana, si os queréis despedir de alguna manera. Sí, creo que del Grupo Surrealista de Madrid como que hemos hablado mucho, pero de ese concepto de poesía de la vida, que está también en la poesía que está escrita, pero en la poesía que vivimos, ¿no? Que como que une también todo esto, ¿no? Que por eso la relación entre libros de ensayo y libros de poemas, muchas veces dirá, ¿y qué tiene que ver la poesía con esto, no? Pues precisamente la poesía es revolucionaria, la poesía es estar en el mundo de manera poética, es una forma de estar en el mundo, forma de vida también, ¿no? Hombre, me alegra sobremanera. Poesía no solo hacer rimas. Sobremanera, de verdad que ya te digo, con esta cosa del cebolletismo que me entra, pues ya uno tiene nada. Ver que las cosas que creías que ya estaban periclitadas, que tú intentabas recuperar como un modelo cuando eras muy joven, pues hay generaciones posteriores que lo siguen haciendo, que lo siguen renovando y que al fin y al cabo, digamos que varía un poco el discurso, la nomenclatura,
se añaden nuevos referentes, unas estéticas, pero estamos hablando una y otra de lo mismo. Y el impacto que supuso en su día el grupo poético surrealista con lo que supusieron, sigue estando ahí y eso a mí me da muchísima alegría. Siguen, están. Yo quería ser Bretón, después me di cuenta que era un poco gilipollas el señor Bretón, pero lo que planteaban seguía estando de puta madre. Ahí está esta gente, pues como nosotros, ¿no? Que estamos pues, en 50.000 cosas porque tenemos que vivir en esta sociedad y hacer cosas para ganarnos la vida y también todos los cuidados, etcétera. Pues dar las gracias también a ti, a espacios como este y lanzar esa reflexión, ¿no? En un mundo en el que todo es Amazon y la autoedición, hay editoriales que lo que queremos es que los autores tengan su espacio y no les cobramos a los autores por publicar, obviamente, y apostamos y nos arriesgamos, ¿no? Que el papel entendemos del editor. Hay librerías que apuestan por las editoriales pequeñas y deberían hacerlo cada vez más. Y todos estos proyectos pues son necesarios para la reflexión sobre la vida y que los libros sean también, y por eso también te agradecemos y nos gusta este espacio, un lugar de encuentro para hablar, una herramienta, como decía antes José. Evidente. Los libros antes eran el fin, ahora creo que es la excusa para la conexión, que es una de las deudas constantes y de las cosas que antes nos estamos dando cuenta hace nada, hemos vivido una situación en la cual ¿qué sucede cuando la persona que siempre está ahí y a la que crees que puedes acudir de pronto no está? Y de pronto es complicado tener una conexión real entre los unos y los otros. Bueno, lo hemos pasado mal y fíjate qué rapidez hemos tenido de nuevo, volver a lo mismo, pero y dos huevos duros, como dirían los hermanos Mar. Esperando que estos encuentros sirvan para hacer lo que siempre pretendemos, que es hacer comunidad, relaciones humanas de verdad, y que nos toquemos un poquito más, pues yo os pido que le deis un fortísimo aplauso aquí a Elena y a José Antonio y a Ediciones Fantasma. Muchísimas gracias. Y a ti muchas gracias.